Hola amigos, aquí estoy como cada semana con nuestra sesión de Emocional Café. Hoy con el tema de familias disfuncionales. Y con lo primero que quiero empezar es con aclarar algunas creencias erróneas que algunos hemos tenido durante mucho tiempo. En eso yo me identifico muchísimo porque mucha gente asocia familias disfuncionales con aquellas familias cuyos padre y madre, están divorciados o separados. Y esta ha sido una creencia errónea que durante mucho tiempo se ha perpetuado. Y hoy vamos a ver cómo realmente el sistema familiar puede ser disfuncional, incluso en la mayoría de los casos, con los padres manteniéndose unidos dentro del hogar. Así que vamos a empezar con esta creencia de lo que es una familia disfuncional, que no tiene necesariamente que ser que los padres están divorciados, sino más bien se refiere a que este sistema familiar no cumple con las funciones básicas que tiene que cubrir para sus miembros, especialmente para los niños. Ustedes dirán, ¿cuáles son esas necesidades básicas? Pues son bien simples. Son la necesidad básica del aspecto material, las necesidades educativas, las necesidades afectivas y de tipo emocional y las necesidades psicológicas. De la misma manera, otra creencia errónea que quiero también pues aclarar es que muchas veces pensamos cuando venimos o reconocemos que estamos en un sistema disfuncional en nuestra familia, pues consideramos que si nosotros crecemos y nos mudamos del hogar de nuestra casa materna o paterna, sencillamente creemos que todos nuestros problemas se van a acabar y que vamos a estar dejando atrás esos temas inconclusos. Déjenme decirle, mis queridos amigos, que esto también es un error creer que es así, porque la realidad es que cuando nosotros venimos de familias disfuncionales y hemos sido impactados negativamente por estas, es vital que podamos reconocer su impacto para poder contrarrestarlo. De lo contrario, esos temas y ese impacto negativo que ha tenido esa disfuncionalidad en nuestro hogar nos va a perseguir a lo largo de nuestras relaciones. Y lo que es peor, cuando tengamos nuestra propia familia, pues vamos a estar reproduciendo el mismo patrón. Finalmente, la otra creencia errónea con la que yo quería comenzar es que hay mucha gente que piensa que la disfuncionalidad familiar no tiene ningún tipo de impacto, que eso es mentira. Déjeme decirle que es un error creer esto, porque la realidad es que es en nuestro sistema familiar de origen donde nosotros como seres humanos nos empezamos a desarrollar. Y si en nuestro desarrollo comenzamos a tener carencias que se van quedando aferradas en nosotros y que no van siendo suplidas, nosotros como niños no sabemos cómo suplirlas nosotros mismos, pues eventualmente seremos adultos con grandes carencias emocionales y con grandes dependencias afectivas. Así que yo espero que estas tres cosas hayan quedado claras para empezar nuestra sesión de hoy con el tema de familia disfuncional. ¿Y cuáles son las causas de disfuncionalidad en el hogar? Vamos a ver un poquito de lo que a veces sucede que puede causar que un sistema familiar se convierta en disfuncional. Déjeme decirle que puede ser por una o varias de las siguientes razones combinadas. Estas son las razones más comunes. Muchas veces se debe a la inmadurez de los padres y la dependencia emocional de los padres, lo que hace que los hijos tengan que asumir el rol de cuidadores y que tengan que pues estar supliendo las necesidades de los padres. Adicciones a sustancias como el alcohol y las drogas o cualquier otro tipo de adicción, entiéndase adicciones conductuales como es el caso del juego, las compras, el trabajo. Cualquier tipo de adicción, señores, tiene un impacto fatal en el sistema familiar, tanto a nivel psicológico, emocional como económico. Entonces, pues si usted ha crecido en un hogar donde había cualquier tipo de comportamiento adictivo, definitivamente que usted viene de un sistema familiar disfuncional. Otra causa, los abusos. No solamente el abuso sexual, está también el abuso verbal, el abuso emocional, el abuso físico. Cualquier tipo de abuso implica que es un sistema disfuncional porque crea pues un patrón de comportamiento adaptado a esa agresión o a ese abuso o a cualquier tipo de manifestación de dicho abuso. Personalidades conflictivas o perturbadas. Déjeme decirle que a veces tenemos personas en nuestro seno familiar
que definitivamente tienen personalidad conflictiva y que todo es un conflicto, todo es un drama, todo es una gritadera, una peleadera. Esto es bien fatal para el ambiente familiar. De la misma manera, a veces se trata de enfermedades mentales que no han sido diagnosticadas o no han sido tratadas. A veces pueden haber sido diagnosticadas, pero no han sido tratadas. Esto también crea disfuncionalidad en el hogar. Una enfermedad crónica o discapacitante puede llevar también a que el sistema se convierta en disfuncional, porque cuando hay sobre todo en el caso de uno de los progenitores o en el caso de que no pueden valerse por sí mismos, muchas veces los hijos tienen que salir a trabajar para suplir una necesidad económica. En el caso de cuando hay un hijo enfermo, pues todo el sistema gira alrededor de esa enfermedad. Y esto es lo que hace que no sea una situación, lo que llamamos normal, la situación regular a la que estamos acostumbrados. Otra razón por la que a veces un sistema puede ser disfuncional tiene que ver con actividades delictivas habituales de parte de los progenitores, aunque no haya un tema quizás de adicción, pero tenemos que quizás el papá roba o que quizás se miente patológicamente o que la madre se va por largos periodos de tiempo y después vuelve y tiene una vida promiscua. Pues todo esto pues, puede tener un impacto bastante fatal en lo que es el sistema familiar. También está la educación excesivamente rígida, excesivamente severa, perfeccionista y con unos altos niveles de control. Y finalmente lo que es la falta de comunicación efectiva entre los adultos con los hijos, donde no hay un sistema de límites adecuado, donde no se les explica, donde realmente no hay esos vínculos de comunicación, pues obviamente la desconexión va a ser bastante grande y los factores pues psicológicos y emocional de los niños se ven afectados por todas estas situaciones que, como les digo, son las causas principales de la disfunción en las familias. Vamos ahora a ver lo que son algunos ejemplos de familia disfuncional, porque como les dije anteriormente, no significa que son padres divorciados. Vamos a ver algunos ejemplos que se dan de lo que son sistemas familiares para poderle ilustrar a ustedes lo que es la familia disfuncional. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando uno o ambos padres sufren de cualquier tipo de adicción. Ya como yo lo mencioné ahorita, esa es una de las principales causas de disfuncionalidad en el sistema familiar. Otro ejemplo, en el caso de que uno o los dos padres utilizan amenazas y violencia para imponer su autoridad, como método de autoridad en el sistema familiar. Cualquier familia, aunque sus padres estén juntos, que utiliza la agresión, la coerción, la violencia física, las amenazas para lograr imponer autoridad y que los hijos les respeten, pues ya eso es un sistema disfuncional. Otro ejemplo es cuando uno o ambos padres explotan al niño como si fuera una posesión. Lo tratan como que es un objeto más de la casa. No hay un lazo afectivo adecuado, no hay una comunicación adecuada y sencillamente es un mueble más del hogar. Otro ejemplo es cuando uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados que necesita y muchas veces pues uno de los hermanitos tiene que asumir el cuidado de los demás porque los padres están ausentes. Otro ejemplo es cuando uno o ambos padres ejercen el control excesivamente autoritario en los niños, obstruyendo la parte de su desarrollo adecuado. Y esto, señores, volvemos porque a veces vemos padres que justifican el hecho de que fueron criados así o justifican que es que estos son tiempos en que hay que pues imponer la autoridad y controlar a los hijos, pero todo en exceso hace daño y cuando tenemos esos niveles de controles exagerados que no le permiten a los niños desarrollarse, esto también es un tipo de abuso y por ende es un sistema familiar disfuncional. Pero tengo otros ejemplos para mencionarles a ustedes de posibles familias disfuncionales. Por ejemplo, el caso de aquellas familias que los padres son mucho más mayores, mucho más viejos, o en el caso de padres inmigrantes que no logran adaptarse a los cambios. En el caso de los padres más viejos, pues no logran adaptarse a estos tiempos más modernos, o los padres inmigrantes no logran adaptarse a la nueva cultura. Todo esto puede traer pues que el sistema se vea afectado. Otro ejemplo es el caso de parejas de un mismo sexo que adoptan niños, pues obviamente el niño comienza a darse cuenta que el sistema familiar en el que vive no es igual que el de los demás. Y vienen los cuestionamientos, muchas veces viene pues
la confusión, la rabia y distintas manifestaciones que vemos en el caso de acompañamiento a las familias. Otro ejemplo es cuando ninguno de los padres del mismo sexo intercede a favor de su hijo o de su hija cuando hay una diferencia con el otro padre. Por ejemplo, en el caso de cuando la hija y el padre están teniendo una confrontación y la madre, en lugar de interceder a favor de la hija como una manera de lograr identificación, no lo hace. Esto mismo pasa cuando es la madre con el hijo y el padre se queda anulado, como que no está pasando nada. También otro sistema disfuncional es cuando no hay ningún tipo de contacto con la familia extendida de los padres, entiéndase porque ha habido algún tipo de conflicto previo que ha hecho que se corten esas relaciones. Entonces tenemos un sistema familiar inmediato, los padres con los hijos, pero estos no tienen contacto con sus tíos, con sus abuelos, o sea que hay una familia allá afuera que existe, que es parte de mi vida, sin embargo están completamente fuera de mi sistema familiar, no son parte inmediata de lo que es mi desarrollo. Y también encontramos otro ejemplo cuando hay grandes discrepancias ideológicas en el seno familiar. Por ejemplo, que el papá está de acuerdo a que haya un sistema de guerra o está abiertamente a favor de ciertos aspectos políticos que los hijos entienden que están mal. Pues este tipo de choque ideológico también puede producir disfuncionalidad, sobre todo por el conflicto que tiende a crear. Otro ejemplo de familia disfuncional que podemos encontrar viene cuando dos personas divorciadas se unen y se casan y ambos traen hijos a la nueva estructura familiar y muchas veces en ese ajuste que hay que hacer, pues no se logra ese entablar conexiones, ese lograr una comunicación efectiva y el que los niños se sientan completamente integrados de una misma familia. Y finalmente, pues también tenemos el caso de las familias como les llamamos, con un solo padre, que uno de los dos cónyuges no está, ya sea porque haya habido divorcio, ya sea que haya habido abandono, que sencillamente encontramos la madre sola criando los hijos o encontramos el padre solo criando los hijos. Es lo que se llama una familia monoparental, que también pues es disfuncional, señores, porque se supone que en todo sistema familiar pues están los dos padres para dar el soporte y dar el apoyo que se necesita para que esos hijos puedan seguirse desarrollando. ¿Cuáles son las características comunes de los miembros de familia disfuncionales? Miren, señores, hay una serie de cosas que nosotros cuando venimos de familia disfuncional tendemos a adoptar como patrón de comportamiento y patrón de manejo en nuestras relaciones interpersonales. Y una de ellas es la falta de empatía o la empatía extrema. Se ve en los dos casos, que nos sentimos totalmente apáticos, no conectamos con otros, o se ve el caso de la dependencia excesiva de que alguien me quiera, de tener a alguien en mi vida. A veces incluso se aferran, en el caso de los niños, a las mascotas, porque pues tienen esa necesidad de sentir esa conexión con alguien o con algún animal o con algo. Encontramos también la negación, nos acostumbramos a ese sistema familiar hasta el punto que nos hacemos de cuenta que no está pasando nada. Negamos la existencia de los problemas en el hogar y aprendemos como a manejarnos, tratando de que no nos afecte cuando en realidad sí nos está afectando, pero nos preguntan qué nos pasan o nos ven raro, no pasa nada. Negados a hablar, negados a aceptar que está pasando algo que nos está afectando. Muchas veces está la incapacidad de poder asumir límites para con nosotros mismos y mucho menos para podérselos pues poner a otro. Esa incapacidad de poder fijar unos límites adecuados para nuestras relaciones interpersonales, la falta de respeto de los límites de otro, ese también puede ser otra de las características que podemos encontrar cuando venimos de sistemas disfuncionales. Extremos conflictos por todo, encontramos mucho drama en las personas que vienen de familia disfuncional, porque eso fue parte de lo que aprendieron y es lo que tienden a reproducir. Y mucha desigualdad, mucho trato injusto en sus relaciones interpersonales, sobre todo en su nuevo seno familiar. Bien importante,
yo tengo algunas recomendaciones que quiero dejarles a ustedes de cómo romper con la disfuncionalidad. Si tú eres una persona que viene de un sistema disfuncional, de tu familia de origen, es muy importante que escuches estas recomendaciones que te pueden ayudar no solamente a sanar, te pueden ayudar para empujarte hacia adelante. Deja de tratar de ser perfecto o de hacer creer que tu familia es perfecta. Es bien importante aceptar, wow, mi familia no pudo haber sido más disfuncional, wow, mi familia es conflictiva, siempre lo ha sido. Aceptar, pero no es aceptar para quedarte ahí, para quedarte lastimoso o lamentándote que tu familia es eso. Lo próximo es entender y aceptar que tú no puedes cambiarlos a ellos, pero tú sí puedes cambiar tú. Tú puedes cambiar la forma en que reaccionas, tú puedes cambiar la forma en que te manejas, tú puedes cambiarte a ti mismo, no a tu familia. Suelta esas batallas del pasado, deja de quedarte en algo que pasó tratando de ganar esa batalla, porque realmente no tiene sentido. Tienes que mirar hacia el futuro, tienes que aceptar que no puedes cambiar tu pasado y que no importa de dónde vengas, que lo importante es hacia dónde vas, qué vas a hacer ahora hacia adelante. Establece límites claros, piensa en lo que quieres y en lo que no quieres. Piensa en lo que es importante para ti y lo que no. Establece esos límites claros para contigo, de manera que puedas mantener tu compromiso de seguir adelante. Bien importante es que sepas que cuando empieces a cambiar tu manera de manejarte con tu familia, la manera en que respondes, pues obviamente eso va a tener una reacción. Tu familia va a empezar a tratar de manipular, a tratar de culparte, a tratar de hacer cosas para lograr que tú te incorpores de nuevo en la dinámica en la que ellos están acostumbrados a interactuar contigo. Solamente trata de anticiparte a esas posibles reacciones de los miembros de tu familia y decide cómo vas a responder. Tú cambias tu dinámica, pero tienes que estar bien alerta de cuando venga esta reacción, cómo vas a responder tú. Y lo más importante, no te desanimes, porque a veces volvemos a caer en los viejos patrones. Es totalmente normal, ¿eh? Los cambios no pasan de la noche a la mañana. Solo toma tu tiempo y persiste en continuar incorporando estas prácticas. Es bien importante que tomes esto en cuenta para que puedas seguir adelante. Y finalmente, quiero compartir contigo en el caso de que estés formando una familia o estás pensando formar una familia, cuáles son las características o lo que tienes que nutrir con los miembros de tu familia, cuál es el tipo de dinámica a crear con tu familia para romper con la disfuncionalidad o en el caso de que vengas de una familia disfuncional y tú quieres tener una familia funcional, una familia que realmente llene las necesidades de cada uno de sus miembros. Es importante lo siguiente, el mantenimiento, el que tú puedas proveer lo necesario físicamente para que puedan estar bien, entiéndase comida, entiéndase ropa, entiéndase la cobija, su camita, su ropa de cama, sus sábanas para cuando hace frío, cuando tiene frío que tenga su abrigo. Esa es la parte de mantenimiento. La parte de nutrir, de garantizarle esa seguridad, pero sobre todo ese sentido de calidad de hogar, de que vamos a estar bien. El incluir a los miembros de tu familia, en hacerlos sentir que los amas y que realmente ustedes son pues un núcleo en el que todos juegan un rol importante en ese sistema familiar. El respeto. Es bien importante mostrarle el respeto hasta cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos, cuando tenemos diferencias con nuestra pareja, pues mostrar respeto. Esta es otra característica bien importante para que la familia pueda ser funcional. Nutrir la estima, sentirse apreciado y que los demás se sientan apreciados, permite pues que ellos sientan que tienen un valor en ese sistema familiar. Ejercitar la comprensión, el entendimiento, el llegar a acuerdos consensuados, el que puedan hablar de una situación familiar y llegar a un acuerdo a cuáles van a ser las medidas a tomar, incluyendo todos los miembros en esa decisión. La recreación, señores, un aspecto importante porque tenemos que tener momentos de esparcimiento, momentos de relajamiento donde hacemos cosas que podemos disfrutar. Y finalmente,
nutrir la espiritualidad como familia. Tenemos que creer en algo, tenemos que juntos desarrollar pues una relación que se base en valores y principios espirituales que nos permitan seguirnos desarrollando como familia y que en los momentos difíciles nos haga sentir que tenemos a qué aferrarnos. En muchos casos la fe puede hacer una gran diferencia. Mis queridos amigos, espero que con esta corta sesión de familias disfuncionales pues hayas podido aprender un poquito a identificar si vienes de un sistema disfuncional, pero lo más importante, qué puedes hacer para romperlo y cómo puedes lograr tener tu propia familia funcional. Les espero la próxima semana con otro tema interesantísimo para compartir con ustedes. Gracias por haberme acompañado.